Buenos días, chicas de noveno grado, sección D. Gracias por estar de manera puntual en la clase del día de hoy. Vamos a desarrollar un contenido bastante importante acerca del subgénero del teatro realista. Entonces voy a compartir la presentación y me confirman si se ve, por favor. Sí se ve. Sí, vaya, muy bien. Entonces, como les decía, el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy es el teatro realista. Si ustedes recuerdan, desde el inicio de año hemos estado estudiando el género dramático y hemos estado haciendo énfasis en bastantes cosas relacionadas al teatro. Entonces, hoy vamos a ver un subgénero o un tipo de teatro que se desprende y que surgió durante el siglo XIX, que fue muy importante porque esto es la base para poder entender la obra Casa de Muñecas, que es la que nos corresponde leer esta semana. Entonces, antes de comenzar, como siempre, vamos a ver la reflexión del día de hoy, que está relacionada con la disciplina. Y dice la reflexión: la disciplina es el puente entre metas y logros. Es una frase de Jim Rohn. Veamos alguna reflexión. ¿Alguien que opine sobre qué entiende o qué nos quiere decir esa frase, por favor? Yo, ay, Va, adelante, hija, dale. bueno, lo que nos quiere dar a entender es que nosotros siempre tenemos que ser bien disciplinados a la hora de actuar, pensar y hacer nuestras cosas para que todo lo que hagamos siempre nos salga bien. Excelente, la disciplina nos ayuda para que las cosas nos salgan bien, porque nos lleva por un ritmo un poco más organizado y si alguien es disciplinado, pues es más fácil que alcance sus objetivos. Muy bien, hija. ¿Alguien más? Yo, Vaya, dale, hija, dime. Como la disciplina es como una base fundamental cuando nosotros nos proponemos algo. Entonces, ser disciplinado es como, no un requisito, pero nos ayuda a llegar más rápido a eso que queremos lograr. Entonces, es Excelente. bueno ser disciplinado. Bueno, ser disciplinado. Muy bien, hija, muchas gracias. Así como lo decían ambas participaciones, el hecho de ser disciplinado nos ayuda para poder lograr nuestros objetivos. Es como una base, es como un fundamento que nos ayuda para ir realizando las cosas como tienen que realizarse. Por ejemplo, ahora que estamos en este periodo de cuarentena y que estamos recibiendo las clases de esta forma, de manera virtual, que estamos trabajando a distancia, podemos darnos cuenta, o ustedes pueden darse cuenta, que el ser disciplinados es necesario. Por ejemplo, si ustedes están ahorita aquí conectadas en la clase, es porque son disciplinadas, porque hay muchas personas que en cuanto a organización del tiempo suelen dejarlo para después o que vamos y empezamos a procrastinar y a la hora de la hora, pues obviamente tenemos algún inconveniente o algunos problemas porque no vamos saliendo con las cosas como debería de ser. Así que la felicito por estar conectadas conmigo a esta hora. Eso significa que ustedes van por buen camino en cuanto a disciplina y a organización. Ahora vamos a comenzar entonces con el desarrollo del contenido. Voy a comenzar yo con la parte de la explicación inicial. Ustedes presten atención, ahorita no es necesario que tomen nota o que copien todo esto. Recuerden que al final está quedando grabado. Lo primero que vamos a hablar o lo primero que voy a explicar es en cuanto al contexto, para que nos ubiquemos en qué periodo de tiempo estamos, en qué siglo estamos, obviamente, durante este tema y qué características fueron las fundamentales de este. Primero, comenzamos con el primer párrafo. La segunda mitad del siglo XIX estuvo dominada por dos tendencias literarias que tienen su reflejo también en la literatura dramática y en la forma de representación teatral. Estas dos tendencias fueron el realismo y el naturalismo. El teatro realista se origina a mediados del siglo XIX en Francia durante la Revolución Industrial y es un movimiento opuesto al romanticismo que busca reflejar la realidad al arte. Aquí voy a hacer una recapitulación, nos vamos a ir unos siglos atrás. Si nos ubicamos en el siglo XVIII, ustedes tienen que saber que durante ese momento estaba una corriente, un movimiento literario que se denominó romanticismo y que creo que ya lo he mencionado antes en alguna clase que tuvimos en el cole. El romanticismo se caracterizó por ser un periodo en el que la subjetividad era lo más importante, en el que el ser humano lo que quería era expresar su libertad e intentar ser libre
dar a conocer su ansia de libertad, pero esto se hacía a través de la subjetividad. Los seres humanos, o incluso mediante la literatura, se podían expresar los sentimientos más profundos de cada una de las personas, pero eso al final no generó, digamos que no todo el impacto que generó fue positivo, porque empezaron a darse una ola de situaciones como suicidios, por ejemplo, que desencadenaron la literatura y que obviamente la persona intentaba ser libre por cualquier medio. Entonces, cuando ya llegamos al siglo XIX y específicamente a la segunda mitad del siglo XIX, aparece el movimiento literario que se denominó realismo. Y el realismo surgió en oposición al romanticismo. ¿Por qué? Porque en el realismo lo que intentaron hacer fue distanciarse un poco de la parte subjetiva y caer en la realidad objetiva. Esto significa que lo que pretendían con el realismo era representar o reflejar las cosas que en realidad estaban pasando, no solamente penetrar en los sentimientos o en la subjetividad, sino que mostrar la cruda realidad o las cosas positivas y negativas sobre todo que se estaban dando en ese momento. En cuanto al realismo, tenemos que saber que surgió en un contexto de varios fenómenos que no vamos a profundizar ahorita, sino que lo vamos a ver ya con mayor detenimiento o con mayor profundidad en primer año, pero se estaba dando o en ese momento se dio la revolución industrial. Luego también aparece la industrialización o la urbanización, que es cuando las personas empezaron a abandonar el campo para llenar las ciudades, empezaron a darse la proliferación de huérfanos, de niños que no tenían dónde estar, dónde vivir, personas que trabajaban hasta 14 horas diarias, casi que 7 días a la semana. Eso empezó a dar como resultado movimientos obreros. Luego empiezan a surgir movimientos para abordar la cuestión social como el marxismo, el anarquismo, y aparece también ciertos pensamientos científicos positivistas donde aparece, por ejemplo, el empirismo, el positivismo, y dentro de la parte de la ciencia aparece el evolucionismo, la sociología y el psicoanálisis. Todo esto que yo acabo de mencionar obviamente sí genera o generó en su momento una influencia para la literatura. Entonces, cuando hablamos del realismo, hay que saber o debemos saber que pretendían hacer una descripción minuciosa de la realidad, penetrar en el carácter de los personajes a través de algo que se llama verosimilitud. La verosimilitud es hacer que algo sea creíble, es decir, que en la literatura podemos plasmar cosas que quizás son ficción, que no son 100% reales, pero que al momento de que la persona o que el receptor lo lea o lo reciba, se crea que lo que está leyendo es verdad, se crea que lo que está leyendo es cierto. Entonces, eso es verosimilitud. Y obviamente cuando hablamos del realismo hay que saber que fue importante también porque tomaba temas actuales. Sí, si estamos hablando que intentaba reflejar la realidad, era la realidad de ese momento, con todos los aspectos o con todas las cosas negativas que podía tener. Y cuando hablamos del naturalismo, que es la otra tendencia literaria que se señala ahí, esa se desprende del realismo, porque digamos que en el naturalismo se pretendía analizar de forma científica los aspectos más turbios de la sociedad. Y eso quiere decir que ellos reflejaban o representaban de forma extrema, cruda o incluso desagradable la realidad del momento. O sea que ellos intentaban marcar, aunque las cosas fueran feas, aunque las cosas fueran negativas, aunque las cosas fueran, o hubiesen personajes marginados, personajes en pobreza extrema, esos ambientes eran descritos de esa manera. Entonces, el realismo y el naturalismo, ambas tendencias literarias intentaban reflejar de una manera objetiva la realidad, sin dejarse llevar o sin dejarse influir demasiado por la parte del subjetivismo. Ahora bien, dentro de esto, el realismo en teatro, que es lo que nos ocupa en este tema, presenta un lenguaje cotidiano y familiar, y sus personajes no solo hablan en forma natural, sino que poseen una psicología de seres comunes. Sus acciones se asemejan todo cuanto se pueda a las acciones de la gente real. Representada sobre el escenario, tiene que convencer al público de que la acción que desarrolla podría darse en la vida real. Aquí podemos darnos cuenta de varias cosas que son bien importantes en el teatro realista. Primero, el lenguaje que utilizaban los personajes
No era un lenguaje rebuscado, no era un lenguaje que nadie pudiera entender, sino que por el contrario, lo que se pretendía aquí es que las personas cuando leyeran una obra realista o cuando fueran al teatro a ver una representación de una obra realista, ellos se sintieran identificados, que entendieran o que se relacionaran con la forma en la que los personajes hablaban de manera natural, que no pareciese simple y sencillamente una obra más de arte, sino que se relacionaran con lo que estaban diciendo y con la psicología también, con los casos que se presentaban, con las acciones que se estaban dando a conocer. Entonces, durante la representación, los actores tenían que convencer al público de que lo que estaban viendo podía verse o podía representarse en la vida real o en la vida cotidiana. Ver un problema, una situación familiar, por ejemplo, y decir, hey, a mí me está pasando esto, o hey, yo he visto que a alguien le ha pasado esto. Entonces los temas no son alejados de lo que a ellos les estaba pasando en la realidad. Ahora bien, teatralmente las obras realistas tienen dos importantes retos o dos cosas que tenían que cumplir. Una de ellas era alcanzar la elevación del espíritu y la expresión y el otro conseguir el efecto dramático sin perder la sensación de naturalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en primer lugar, al ser una obra de arte, pues ellos intentaban superar sus expectativas, hacer una elevación del espíritu en cuanto a que la gente se identificara con eso, y el otro era conseguir el efecto dramático, o sea, el impacto o la crítica que se podía dar mediante una obra teatral, pero sin perder la sensación de naturalidad, o sea, que esto no pareciese esto es mentira, o yo lo vi, pero es ficción, o yo lo vi, pero esto es fantasía. No lo relaciono. En el caso de ellos, lo que pretendían era que lo que estuvieran dramatizando, que lo que estuvieran representando, o que lo que escribieran al momento de realizar el hecho como tal, de escribir el guión, era la sensación de naturalidad, o sea, que pareciese real, que pareciese que pues nos podía pasar a cualquiera. Ahora, en cuanto a los vestuarios, la escenografía, eran bastante rigurosos y fieles a la realidad. El escenario tenía que proporcionar esa sensación ilusoria de estar contemplando algo que sucede realmente. Si se fijan, esto todo lleva una secuencia, todo lleva una coherencia. ¿Por qué? Porque si hemos hablado antes que reflejan la realidad, aunque esta fuera negativa, que los personajes muestran su psicología, que el lenguaje es coloquial, es normal, no es rebuscado, entonces el vestuario, la escenografía, la utilería, el escenario, todo tiene que estar relacionado con la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el impacto o que el contacto que se generaba con el teatro realista para con las personas era mucho mayor que un teatro totalmente distinto al que no pudiese relacionar la gente con lo que les estaba pasando en realidad. Tenemos algunas características. La primera de ellas es la presentación objetiva de la realidad. El principal recurso de los dramaturgos de la época es la observación directa de las costumbres o caracteres psicológicos. Esta característica es súper importante, quizá es la más destacada de todas. ¿Por qué? Porque al momento de que un dramaturgo tuviese que escribir o que alguien diga, bueno, yo voy a escribir un texto realista, un guión dramático realista, pero ¿cómo iba a tomar la inspiración? ¿O cómo iba a ser para poder tomar un tema o elegir un personaje? En este caso es bien importante o fue muy importante la observación. ¿Por qué? Porque querían agarrar de la cotidianidad un tema del que se podía escribir. Entonces, al observar las costumbres, los caracteres psicológicos, el comportamiento de las personas, es importante porque esta fue la base para que después se pudieran escribir textos de este tipo. Luego tenemos el siguiente o la otra característica que también fue importante y es que los temas eran cercanos al espectador. Esto quiere decir que se daban, o puede ser la defensa de ideales, conflictos matrimoniales, entre otros. Entre los temas que podemos mencionar del realismo, aparte de estos, pueden ser la influencia del capitalismo y el industrialismo, o sea, el impacto que generó esto en las personas, el despido masivo de personas que trabajaban a través de las artes manuales, pero cuando llegó las máquinas los desplazaron, los problemas políticos, problemas laborales, problemas ideológicos, problemas sociales,
o simple y sencillamente la vida corriente de las personas, la vida corriente de los personajes comunes y corrientes. Por eso no es de admirar que los personajes en el teatro realista sean personas comunes y corrientes, por ejemplo, un panadero, un artesano, un vendedor. ¿Por qué? Porque no estaban intentando inventar cosas, sino que estaban intentando o estaban procurando que los temas fueran cercanos a la gente que los iba a presenciar. Y luego tenemos otra característica, que es que el estilo de la obra suele ser natural y la lengua adaptada a la situación de los personajes, siendo popular e incluso vulgar. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de una obra realista, el estilo o la forma en la que lo iban a elaborar, tanto el guión como la puesta en escena, tenía que ser natural y que lo que iban a decir o la forma en la que iban a hablar los personajes, como ya lo mencioné antes, tenía que ser lo más natural, lo más coloquial y lo más relacionado a lo que estaba pasando en ese momento, pues obviamente así iba a ser el impacto que iba a generar. Cuando decimos que la lengua debe ser popular, nos referimos a que no se iban a utilizar palabras rebuscadas o figuras literarias que fueran difíciles de comprender, sino que lo que ellos querían era que entre más sencillo se hiciera, la gente lo iba a comprender de una manera más sencilla. Y esta parte de incluso vulgar, ustedes saben que en las sociedades no todas las personas se expresan o no todas las personas manejan un apartado o no manejan un registro oculto de la lengua, sino que cuando nos referimos a incluso vulgar no quiere decir o no hace referencia a malas palabras o a malas expresiones, sino que hace referencia a personas que al momento de hablar quizás no respetaban la norma lingüística o quizás no tenían cuidado en cuanto a su pronunciación o en cuanto al vocabulario que iban a emplear. Entonces, quiere decir que si ustedes, por ejemplo, leen una obra, de hecho, la obra que vamos a leer, que es Casa de Muñecas, es una obra de este subgénero. Por eso es que lo estamos viendo hoy, para que mañana que ustedes empiezan a leer o más tarde, si les queda tiempo, se den cuenta que los temas o que el tema que se aborda ahí precisamente es un tema real y que no solamente estamos hablando del siglo XIX, en la actualidad todavía podemos o podemos darnos cuenta que lo que vamos a leer en esa obra puede todavía tener algún impacto o puede tener algunas consecuencias en la sociedad. Ahora bien, después de haber hablado del contexto y de las características, para ir ya aterrizando o finalizando con esta parte, vamos a ver cuáles son los autores representativos y las obras de cada uno. En este cuadro tenemos a los máximos representantes o a los autores que más destacaron. Obviamente estamos hablando de dramática y tenemos las obras. En el caso de Henrik Ibsen con Casa de Muñecas, que es la que nosotros vamos a leer, es una de las obras más representativas de este movimiento, del realismo como tal. Y cuando ustedes la lean se van a identificar o les va a gustar mucho porque es fácil de entender y podemos darnos cuenta que con pocos personajes la trama se puede llegar a complicar de una manera bastante grande y al final la solución o el final de la obra no es como el que todo el mundo quizás a veces idealiza y no se los voy a contar para que ustedes la lean, pero sí necesito que ustedes vayan relacionando el autor con las obras. Luego tenemos a Oscar Wilde, él escribió otra obra bastante buena que se llama La importancia de llamarse Ernesto. Este es un poco, se puede volver quizá un poco confusa hasta cierto punto, pero igual toca temas realistas. Luego tenemos a Bernard Shaw con la obra que se llama Cándida. Luego tenemos a Máximo Gorki con Los bajos fondos y luego tenemos a Anton Chekhov con Tres hermanas. Estas obras que tenemos aquí y estos autores, no sé si están, yo creo que no están todos en el libro, pero de todas maneras esta explicación nos va a quedar para que ustedes posteriormente la vean y que pueda ser objeto de evaluación. Ahora lo que tenemos son los argumentos de las obras. Para esto voy a necesitar que ustedes me ayuden de manera voluntaria a leer el argumento. No van a explicar nada, solo es cuestión de ver el nombre de la obra y leer la explicación que ahí nos dice para que ustedes también puedan participar y que nos vayamos dando cuenta de qué se tratan. En el caso de Henrik Ibsen, que es la obra Casa de Muñecas, vamos a leer más o menos de qué se trata, así que si tienen el micrófono apagado, pues alguien lo enciende y me ayuda para hacer la lectura de lo que está en la presentación, por favor. Veamos.
¿Alguna persona de las que se ha conectado? Bueno, que creo que solo hay niñas ahorita, así que si alguien me ayuda, si una de las chicas me ayuda. Buenos días. Wow. Buenos días, hija. Adelante. Vos, Sara. No, dale vos. Vaya. Casa de Muñecas es una obra de teatro escrita por el noruego Henry Ibsen. Se estrenó en 1879 en Copenhague. Cuando se publicó, generó gran controversia, ya que critica fuertemente las normas matrimoniales del siglo XIX. Aunque Ibsen negó que su obra fuera feminista, es considerada por muchos críticos como la primera verdadera obra teatral feminista. Excelente, muy bien, hija, gracias por ayudarme a leer. En el caso de ustedes todavía no han comenzado a leer Casa de Muñecas, pero yo quiero saber qué se les viene a la mente y después de haber leído este pequeño argumento, esta pequeña explicación, de qué creen que va a tratar la obra, qué creen que va a aparecer o qué cosas creen que vamos a poder leer ahí. Me ¿Ideas? imagino que al considerarla feminista se me viene a la mente como que es una pareja que se casa, pero que no sigue las normas de, la mujer tiene que quedarse en la casa atendiendo a los niños y hacer la comida, limpiar la casa y todo eso, sino que también ella trata de rebuscarse, como encontrar las maneras de llevar sustento a la casa, por decirlo así. Muy bien, excelente, Sara, ya tenés una idea. Ya vas a ver que lo que estás diciendo no está tan alejado de lo que vamos a poder encontrar. Y ahora alguien que piense por qué el nombre Casa de Muñecas. ¿Por qué creen que la obra se llama así? Porque lo que dijo Sara tiene relación con lo que va a pasar dentro del transcurso de la obra, pero el nombre Casa de Muñecas, ¿a qué se deberá o a qué hacen alusión ustedes sin haber leído la obra todavía, sino que solamente ese argumento? ¿Qué podemos inferir del nombre? ¿Qué se nos viene a la mente? A ver. Casa de Muñecas. Yo, Dale, sí. pues como se llama, es que no sé, porque como es de realismo, no puede Ajá. ser que los personajes sean muñecas, o no Muy sé si bien, es exacto. O así, sea que puede tener un porque no sentido se me viene algo más. metafórico. Vaya, puede tener un sentido metafórico. Entonces quizás las muñecas sean las mujeres, probablemente. Ujú. Vaya, muy bien, excelente. No les voy a contar más para que ustedes la lean. De hecho, mañana vamos a empezar a leerla. Yo les voy a pasar el vínculo donde está, porque es probable que no la tengan en físico, pero sí está para poderla leer en PDF. Así que no se preocupen que sí la vamos a poder leer. Vaya, vamos a leer el argumento de la otra obra que se llama La importancia de llamarse Ernesto. ¿Alguien que me ayude a leer eso? Solo la lectura, no se preocupen. Yo, Vaya, dale. Oscar Wilde es el escritor de esta obra cómica, en la que relata la historia de dos hombres que fingen llamarse Ernesto. Esto lo hace con el fin de casarse con dos mujeres, que fantasean con casarse algún día con alguien llamado Ernesto. Lo que no saben estos hombres es que al adoptar esta falsa personalidad, esto los conllevará a un sinfín de problemas enredados, los cuales tendrán que resolver, pero al final no todo es malo. Ellos descubren la importancia de llamarse Ernesto. Muy bien, excelente, hija. Esta es otra obra bastante destacada dentro del realismo que no la teníamos o que no la tenemos planificada para leerla, pero que si en algún momento ustedes quieren buscar literatura para distraerse o leer por placer, esta puede ser una. La importancia de llamarse Ernesto. Si se fijan, ahí dice que es una obra cómica, porque a pesar de ser realista, tiene algunos toques que pueden generar como risa o confusión, porque se da un enredo entre personajes que dicen llamarse Ernesto y después el otro dice que se llama Ernesto y al final se da un solo lío, un solo desorden porque descubren que no se llama así uno, pero que después el otro sí. Entonces, al final el final es bastante bueno, pero sí tiene un poco de partes cómicas, de partes que pueden generar risa. No es una comedia como tal, no es que vamos a pasar carcajeando, pero sí hay algunas partes que son un poco jocosas. Vamos a leer el otro argumento de la obra Cándida. Veamos, alguien que me ayude a leerla. Veamos, si no, me va a tocar decirlo a mí. Solo es leer, no se preocupen que no van a explicar nada. Solo es para saber de qué se trata. Yo. Vaya, sí, hija, gracias. Vaya.
Cuenta la historia de Cándida, esposa del reverendo James Morrell, un cristiano socialista, popular en la Iglesia de Inglaterra, en buena medida gracias a la labor de su esposa. Cándida regresa a casa de un viaje, a Londres, con Eugene Macbeth, un joven poeta que quiere rescatarla de lo que supone una vida familiar aburrida y sin brillo. Macbeth está enamorado de Cándida y cree que ella merece algo más que la complacencia de su marido. En última instancia, Cándida debe elegir entre los dos caballeros. Muy bien, hija, muchas gracias. Aquí, si se fijan, ya tenemos un tema bastante actual o bastante real y que ya lo mencionaba yo cuando hablábamos de los temas que tiene que ver con la parte de los conflictos matrimoniales o las situaciones que se pueden desarrollar, en este caso, entre el papel de la mujer y lo que debería idealmente de desarrollar en su matrimonio o lo que ella quiere al final poder realizar. Vamos a hacer, vamos a leer la otra, el otro argumento. Ya solo nos faltan dos. Este se llama los bajos fondos. ¿Alguien que me ayude? Ese está más cortito. Veamos, de las que no han leído todavía, ¿alguien que me ayude? ¡Yo! Susana. Vaya, nos quedan dos, así que uno, ahorita quiero ver Susana, no sé, Susana o Sara, cualquiera de las dos, no hay problema. No, yo. Bueno, Vaya, dale. Los Bajos Fondos es una obra de teatro de Máximo Gorki que relata la historia de personajes de las clases bajas de la antigua Rusia zarcista, inspirado sobre todo en las de Nizhny Novgorod, una de las más antiguas ciudades de comercio y artesanías en Rusia. Excelente, Sara, muchas gracias. Vaya, si se fijan ahí dice que nos habla de personajes de las clases bajas. ¿Y por qué habla de personajes de clases bajas y no de la élite, por ejemplo? Porque la literatura realista lo que quería hacer era una especie de crítica y que la gente se diera cuenta de lo que en realidad estaba pasando las personas menos favorecidas. Entonces, incluso el nombre, cuando vemos los bajos fondos, pues se nos viene a la mente probablemente la parte de las clases bajas, de la gente que no tiene a veces quizá ni siquiera para poder alimentarse y mucho menos a sus familias. Vaya, y la última que vamos a leer es el argumento de tres hermanas. Entonces, ¿me va a ayudar Susana? ¿Está por aquí Susana? Buenos días. Buenos días, hija, adelante. En Las Tres Hermanas, Chekhov hace un retrato de la vida rusa del momento. Protagonizan la obra Tres Hermanas, Olga, Marsha e Irina, y un hermano, Andrei, que no aparece en el título y sin el cual no habría historia, al menos en esta historia. Muy bien, excelente, Susana, gracias. Tres hermanas se llama esta obra. Si se fijan aquí, obviamente habla de situaciones familiares. Si nosotros tenemos, si ustedes tienen hermanos o hermanas, podrían pensar, ay, ¿de qué podrá hablar? ¿Qué conflictos o qué situaciones se pueden generar entre hermanos o entre hermanas? Y aquí nos menciona el argumento, la pequeña sinopsis que acabamos de leer, que el título se llama Tres Hermanas y que en este caso son las tres que aparecen, Olga, Masha e Irina, pero también aparece un hermano. Entonces alguien podría cuestionar, ¿y por qué no se llama Cuatro Hermanos, por ejemplo, y que tomen en cuenta a Andrei? Entonces acá es donde a veces se cuestiona o algunos pueden empezar a pensar, y de hecho lo vimos cuando leímos Casa de Muñecas, el argumento previo, que se empieza a gestar o se empieza a desarrollar la parte del feminismo. Tal vez no como tal o como una corriente bien establecida, pero sí se empieza a tomar un papel más importante para la mujer, se empieza a tomar un poco más en cuenta su opinión y que ya no solamente era una persona o alguien que tenía que estar en su casa, como ya lo mencionaban incluso cuando yo les preguntaba de qué creen que va a tratar, que la mujer siempre tiene que estar en casa, atendiendo a los hijos, a la esposa, haciendo limpieza, cocinando, porque aquí es donde se empieza a tomar conciencia en realidad también de que la mujer es importante en la sociedad. Entonces, esto que acabamos de desarrollar ahorita es todo en cuanto a la teoría. El día viernes que tenemos evaluación, viene este tema, la respuesta es sí. Este contenido, las características, el contexto, lo que expliqué, todo eso va a ser objeto de evaluación. Entonces,
obviamente ustedes van a volver a ver la clase y aquí teníamos que nos explica algo acerca de 3 hermanas. Aparece Olga, lo voy a leer, quien es la mayor, es una maestra en una escuela. Masha está casada infelizmente con un maestro de la misma escuela e Irina y Andrei sueñan con volver a Rusia. O sea que el conflicto gira en torno a lo que los hermanos quieren y lo que están viviendo. Y luego les he colocado aquí al final el apoyo del libro de texto. ¿En qué página del libro vamos a encontrar información sobre este tema? En la página 108. Solo es una página. Ahorita no les voy a pedir que hagamos ni las actividades que están ahí ni nada, sino que lo que interesa más es leer y entender. Lo que está en el libro no está alejado de lo que yo expliqué. De hecho, creo que con la explicación que yo acabo de hacer de la presentación, que ustedes la vuelvan a ver o que se les haya quedado lo que escucharon, creo que será suficiente. Entonces, solamente les voy a pedir que para el día de mañana y pasado mañana nos vamos a dedicar a la lectura de la obra Casa de Muñecas. No va a haber otra actividad, no les voy a dejar más tarea, no va a haber más clase en vivo, porque sí necesito que usted se dedique a eso. La obra no es tan extensa y es bastante interesante. Si usted la ve desde el punto de vista motivado, porque si usted es de las que, ay, no es que leer otra vez, qué aburrido, no quiero, entonces ahí sí se nos va a complicar. Lo importante es que usted se dedique, que la lea y que disfrute lo que va a poder leer. Entonces en la página 108 vamos a poder encontrar información y eso adicionado a la explicación que yo acabo de hacer. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera compartir, decir algo, consultar algo respecto a la evaluación o respecto a la obra o respecto a lo que vamos a hacer? ¿O sobre el tema, algo que yo expliqué y que le haya quedado alguna duda? Tenemos todavía 5 minutos para resolver. ¿Alguna duda? Comentarios sobre la obra, si le llaman la atención, si la van a leer, o si alguien ya la tenía. Marjorie. La de Casa de Muñecas, yo ya la tengo. Ya la había empezado a leer, pero ya se me olvidó de qué trataba. Vaya, entonces te va a tocar volverla a comenzar. ¿La tenés en físico? ¿Tenés el libro? Sí. Ah, vaya, entonces es todavía mucho más fácil. Así que hoy, si es posible más tarde, la puedes comenzar. Vamos a tener 2 días. Lo único que recuerdo es que como que, o sea, en realidad sí viven en realidad personas ahí, ¿verdad? En la casa. Ajá. Y que el señor, no me acuerdo cómo se llama el señor, pero el señor le da regalos a, creo que su esposa. Marjorie. ¿Y te acuerdas sí, es el comienzo. O sea, ¿te acuerdas del nombre de la protagonista, Marjorie? No te acuerdas. Vaya, la protagonista se llama Nora. Ajá, Nora. Gran spoiler que nos están dando. No, hombre, no solamente dijo que le da regalos. En la primera página vas a encontrar lo que te estoy diciendo, fíjate. No te preocupes que lo que dijo es lo que está en la primera página, así que no te hice spoiler, tranquila. Vaya, ¿algo más? ¿Alguna pregunta sobre el tema? El tema es bastante sencillo, el mismo tema nos lo dice. El teatro realista procura reflejar situaciones que sucedieron en la realidad y estamos hablando del siglo XIX, en el contexto del siglo XIX. ¿Alguna otra interrogante, cuestionante o algún aporte sobre la obra? Señor, va a mandar el link de la obra en línea. Sí, hija, yo la tengo, de hecho está en el Drive, ya se los puse porque también la agregué ahí, por si alguien entró al Drive ayer, la pudo ver, y si no, ya les voy a mandar el link, como tenemos el grupo de grado, lo podemos compartir ahí para que ustedes vayan directo y la abran. Ah, vaya, gracias. Vaya, hijas, entonces así quedamos. Cualquier cosa, a medida que vayan leyendo, si tienen alguna pregunta, usted me escribe y me pregunta. Recuerden que el viernes tenemos el control de lectura de la obra y de la explicación de esta clase. Así que les agradezco a los que se conectaron, a los que lograron venir y a los que no, díganles a sus compañeros que la clase va a estar en el canal de YouTube. Igual ustedes, si la quieren ver otra vez, o los que se incorporaron tarde, cuando yo ya había empezado la explicación, pues todavía lo pueden ver. ¿De acuerdo? Sí. Vaya, pues, hijas. Entonces, ahora sí, nos despedimos. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Ok. Vaya, nos vemos, hijas. Cuídense, hijas. Adiós. Adiós, señor. Adiós a todos. Gracias a ustedes, hijas. Nos vemos.